Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio con todos nosotros y que hoy va a analizar, pues los grandes retos a los que se enfrentan nuestras empresas y que vienen en forma de ransomware. Esto, amigos, ya ampliamente lo conocéis, pero os vamos a decir que es básicamente que secuestran la capacidad operativa de vuestra organización porque han entrado unos ciberdelincuentes y os están pidiendo un rescate a cambio para poder recuperar la plena operatividad de esas compañías o la información, o no hacer pública una información que es sensible, estratégica. De eso hoy vamos a hablar porque los especialistas de Sophos han elaborado, ya han publicado recientemente, pues el estado del ransomware 2021, y es que es un informe de referencia y que, por otro lado, exige una actualización permanente. Por eso, su director general, Ricardo Maté, va a estar con nosotros en este programa, pues analizando las principales conclusiones, los principales aspectos destacados que les ha llamado la atención a estos especialistas, que muchos diríamos que no se sorprenden por lo que ven, pero estoy seguro de que la ciberdelincuencia siempre acaba sorprendiendo. Enseguida le vamos a saludar. Pero antes, como digo, por supuesto que saludamos a nuestros especialistas e invitados, que son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya podemos escuchar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien y dispuestos a hablar otro programa más de ransomware. Bueno, vamos a hablar de ransomware, vamos a hablar de brechas de datos, pero también vamos a hablar de literatura, que siempre de vez en cuando nos gusta traer alguna que otra vez libros de ciberseguridad. Y es que hay, ojo, son muy complicados, ahora nos lo va a explicar Pablo, pero Román Ramírez, uno de los referentes en el sector de la ciberseguridad, pues ha escrito un libro que yo creo que vais a leer los técnicos y que os va a dar muchas pistas, pero bueno, vamos a tratar de que nos cuente un poco cuál es la utilidad práctica, ¿no?, de esos conocimientos. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues encantada y con muchas ganas de hablar de todos estos temas que tenemos para hoy, que van a ser muy interesantes. Y bueno, estaba hablando con Pablo antes de empezar y me estaba diciendo que este libro de Román Ramírez es para todos los públicos y que lo podemos entender perfectamente porque está escrito de una forma muy entendible. Está en español al menos, ¿no? Digo yo. Está en español, sí, yo creo que eso es para todos los públicos. El resto o no está en español, quizás está en inglés, Pablo. No está en inglés. Están los dos. Se lo preguntaremos. Bueno, pues con estos invitados vamos a hablar en nuestro programa hoy, pero también, por supuesto, y enseguida la saludaremos, estará con nosotros la especialista de SASE en esta ocasión, la especialista de Netscope, Marisol Oliva, con la que comentaremos, pues aspectos relativos a lo que es la brecha de datos y por qué la nube puede cambiar la percepción sobre la seguridad. Por cierto, que de estas van a ir un poco dos breves noticias que vamos a comentar, que son precisamente las que nos van a dar pie para que podamos hablar tanto con Marisol como con Ricardo sobre las fugas de datos, sobre los secuestros de información, sobre el pago de rescates. Y es que, como digo, las noticias de hoy, como siempre, vienen calentitas y siendo protagonistas de lo que vamos a hablar. Vamos a escuchar un par de ellas. Y la primera de ellas nos dirige hacia India, porque la compañía Air India, pues al parecer ha sufrido una brecha de datos por la que ha sido vulnerada la información relativa a 4,5 millones de pasajeros, que incluyen datos de pasaporte, números de tarjetas de crédito, en fin, quiero decir, el pan nuestro de cada día en el mundo de la ciberdelincuencia, pero que, insistimos, cada vez es más frecuente, cada vez es más elevado el volumen de la afectación, ¿no?, del problema, Pablo. Pues exacto, otro caso de brecha de datos en la cual se han fugado datos, además con el problema de que se han fugado datos también de tarjetas de crédito, con lo cual ahí está no solo el riesgo habitual de que se fugue tu información, y un ataque que de momento parece que no nos recuerda al que vimos de British Airways, no sé si os acordáis de aquel Digital Skimmer donde robaban las tarjetas de crédito mientras pagabas, pero en este caso pues otra vez el resultado, quizás no con esta técnica, pero el resultado es el mismo, otra vez datos fugados y sobre todo tarjetas de clientes. ¿Por qué se produce esto? Es decir, yo entiendo que en Air India no escuchen Cyber After Work, que es lo que deberían hacer, pero ¿por qué se produce? Es decir, entiendo que los responsables de esta compañía leerán la información, leyeron lo que le ocurrió a British Airways y, sin embargo, les ha tocado ahora a ellos. ¿Por qué pasa esto? A ver.
Pablo, Mónica. Pues, a ver, estas cosas lo que pasa es que hay un dicho en general que no es solo que trabajes para prevenir al 100% los casos, sino que tienes que estar preparado para responder cuando esto te pase, porque la realidad es que tarde o temprano te va a pasar. Mónica. Sí, efectivamente. La mayoría de estos casos suelen producirse por, bueno, pues algún fallo humano, ¿no? Pues a través de un ataque de phishing que ha llegado a los empleados, han hecho clic en un enlace que no debían, o a través de vulnerabilidades en software que a lo mejor no tienen bien parcheados o que no tienen bien actualizados, etcétera, ¿no? Pero normalmente pues son por causas conocidas y que todas las empresas deberían estar solucionando y deberían estar entrenando, ¿no? No solamente para intentar prevenir que ocurra esto, como le ha ocurrido a Air India, ¿no? Que al final supone también un problema no solo económico, sino también reputacional y de imagen. Sí. Y bueno, pues por supuesto también tienen que entrenar qué hacer una vez que ocurre esto, ¿no? Tanto a nivel de comunicación como de resiliencia, ¿no? Para que la recuperación sea lo más rápida y lo menos grave posible. Bueno, pues otra noticia. Luego hablaremos ampliamente de ransomware con Ricardo Maté, lo hemos dicho, pero precisamente un ransomware ha atacado a 16 instituciones de salud en Estados Unidos y además que esto contrasta mucho con, ¿os acordáis la semana pasada cuando estábamos hablando sobre el ataque al oleoducto, ¿no? Colonial, como ese grupo de ciberdelincuentes decían que tenían cierta ética, decían que no iban a atacar a cuestiones que estaban vinculadas con la salud, pero bueno, este otro grupo pues parece ser, Mónica, que no, que eso no le importa y bueno, y el FBI, bueno, pues está llevando a cabo una investigación para ver qué es lo que ha ocurrido. Sí, la semana pasada hablábamos de DarkSide, que era, digamos, un grupo de cibercriminales que fueron los que atacaron a Colonial y en este caso, pues, Conti, ¿no? Tenemos otro tipo de, en este caso, otro tipo de ciberbanda de ransomware, ¿no? Especializada en ransomware que utiliza este nombre y, como se sabe, pues ahora se sabe que han intentado atacar y han atacado a 16 centros sanitarios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como bien dices, ningún sector está exento de ser víctima de cibercrimen. Puede que haya algunos grupos cibercriminales que digan que no van a atacar a unos sectores u otros, pero al fin y al cabo este tipo de ámbitos, el sanitario, educación, etcétera, hay algunos tipos de sectores que saben que son más débiles en cuanto al tipo de datos que tienen o a su continuidad de negocio, saben que un hospital no puede parar su operativa, entonces saben que estratégicamente atacar este tipo de objetivos les va a reportar que sí o sí paguen, sobre todo sabiendo que este tipo de sectores y de empresas sanitarias a lo mejor no tienen las medidas de seguridad tan maduras como pueden ser otros sectores. Bueno, pues precisamente de fugas de datos y que afectan al sector de la salud es de lo que vamos a hablar con nuestra especialista de Netskope, con Marisol Oliva, porque de brechas de datos y de las consecuencias que esta tiene queremos un poco enfocar hoy nuestra píldora SASI. Con ella vamos a explicarlo. Buenas tardes, Edu, y todos los oyentes. Hola, Marisol. Ella hay que recordar que vuelve con nosotros, es directora de ventas regionales de Netskope y precisamente en una noticia que tiene cierto parecido, ¿no?, con lo que estaba contando Mónica, ¿no?, sobre brechas de datos, además ha afectado lo que es el sistema de salud, o por lo menos la información de salud, que es una de las informaciones, bueno, pues si cabe más privacidad, ¿no?, pues debe requerir para los ciudadanos. Bueno, pues esto ha pasado y esto tiene consecuencias. Exactamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en Pensilvania, Marisol? Pues bien, es una noticia muy reciente que tiene que ver con el rastreo de contactos COVID y con las aplicaciones personales en la nube. Una mezcla extraña, pero ahora vamos a entrar en detalle y entendemos la relación. Como veníamos hablando, ¿no?, solemos comentar mucho sobre la fuga de información como consecuencia de actores externos a la organización y con intenciones maliciosas, ¿no?, como es el caso de los ransomware. Hoy vamos a ver también cómo debemos proteger la información de la organización de actores no malintencionados, pues ya sean empleados o colaboradores con acceso a nuestros datos. Se trata también de una amenaza que está a la orden del día y que no viene tanto del lado del malware, sino del lado de la protección de la información. Y es el caso de esta noticia. Se trata de una demanda muy reciente
contra el estado de Pensilvania y un proveedor pues al que habían contratado desde el Ministerio de Salud, ¿no? de Pensilvania. El proveedor en cuestión había sido contratado para proporcionar el servicio de rastreo de contactos pues tras el brote de COVID, ¿no? Tras la pandemia en marzo del año pasado. ¿Y cómo ha terminado este contrato? Pues con una demanda tras la exposición de los nombres, números de teléfono e información médica de hasta 72.000 personas. Y eso sí. Digo que estamos hablando de una actividad involuntaria. Es que muchos de nosotros podríamos ser una potencial amenaza silenciosa para nuestra organización. Absolutamente, absolutamente. Esta vez pues no tenemos ningún truco sofisticado ni actores maliciosos patrocinados, ¿no? por gobiernos extranjeros. La realidad es mucho más simple y muy peligrosa, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido? Pues al final es una consecuencia de un hábito común en muchas organizaciones y es el utilizar aplicaciones personales para manejar datos confidenciales o de la organización, sin entender las implicaciones de seguridad pues que puede haber más allá. ¿Y eso, cómo es esto de utilizar aplicaciones personales? Es decir, quizás muchos lo estemos haciendo y pensemos que es algo inocente, que incluso es pues operativo, más operativo si cabe. Exactamente. Si nos vamos a una de las declaraciones, ¿no? de este proveedor que han imputado en Pensilvania, pues si cito textualmente, tengo aquí, dice, ciertos empleados configuraron y utilizaron varias cuentas de Google para compartir información y dentro de esas cuentas pues había información relacionada con ese rastreo de contactos. Ahí es donde tenemos el problema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, incluso utilizado frases como lo llevo haciendo toda la vida de esta manera y nunca ha pasado nada, ¿no? El uso de esas aplicaciones personales. Yo creo que es algo que todos, en mayor o menor medida, hemos hecho en algún momento de nuestra vida y sabemos que esas costumbres tardan en cambiarse, ¿no? Por eso la educación del usuario es imprescindible. El usar una cuenta personal para llevar trabajo a casa, por ejemplo, o para trabajar con información confidencial o incluso para compartirla, ¿no? con colaboradores o con socios, es rápido, es sencillo, pero y por tanto es tentador, pero claro, supone un riesgo importante. Oye, aquí Marisol, la nube, ¿cómo nos puede ayudar a evitar o a solucionar un problema de estas características? Pues como hemos dicho, ¿no? La educación del usuario es importante, pero a la vista está que no es suficiente. Desde Netscope trabajamos en dos líneas principales de acción. La primera es reducir la superficie de ataque y, en segundo lugar, con un motor de DLP de grado empresarial muy avanzado, pues que incluye técnicas como fingerprinting y OCR, ¿no? Al final, de detectar esa información sensible, esa información confidencial, incluso en imágenes fotográficas. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo la mayor información sobre el contexto que se genera en cada una de las actividades de los usuarios. Identificamos al usuario, a la aplicación a la que se está conectando, a la instancia, si es una instancia corporativa o es una cuenta a lo mejor de Gmail personal, el dispositivo desde el que se conecta y la acción que está haciendo, ¿no? A lo mejor un usuario puede descargar información o subirla, pero otro usuario no. Entonces, así conseguimos reducir esa superficie de ataque y aplicar las políticas de DLP que correspondan en cada caso. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Que hay herramientas para ello. La primera de ellas, por supuesto, forma parte de la concienciación. Eso no nos vamos a cansar de repetirlo, pero hay muchas otras herramientas basadas, además, en la estructura de la nube que contemplan un poco todos esos escenarios, ¿no? Y que, como bien apuntaba nuestra especialista hoy de Netscope, no es necesario ir a buscar a los grandes y tenebrosos estados que patrocinan ataques, sino que en nuestra propia organización un mal hábito que se ha hecho costumbre igual es la puerta de entrada, bueno, pues a un problema que luego puede tener problemas de compliance, que puede tener problemas legales. Bueno, pues ahí está nuestro aprendizaje SASE, que como siempre, gracias a los especialistas de Netscope, nos lo ponen mucho más sencillo, por lo menos para que vayamos por el buen camino. Marisol Oliva ha sido hoy la responsable de traernos esta píldora. Gracias y hasta muy pronto, Marisol. Gracias. Nosotros vamos a escuchar la sintonía ya que va a dar paso a nuestro primer invitado. Está Ricardo Mate, que nos va a hablar sobre ese informe, el estado del ransomware 2021, con unas cifras que son muy sorprendentes. Ahora los comentamos con él sobre cuál fue el estado del ransomware el año pasado,
cuántas empresas fueron atacadas, os vais a quedar muy sorprendidos. Ricardo Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a este programa, es un placer verte y escucharte. Hola, buenas tardes, Edu. Oye, más sorprendido que el año pasado y que el anterior las cifras, entiendo que al contrario que en otros casos, no disminuyen, sino que aumentan el número de ataques, el número de rescates, el número de pagos por el rescate. ¿Qué tal el estado del ransomware 2021 de Sophos? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, vamos a ver, desde Sophos estamos haciendo este estudio desde hace ya varios años y es algo que, bueno, pues que cada año nos gusta ver lo que es la evolución. Yo creo que, bueno, el estudio contempla 5.400 empresas en prácticamente todo el mundo. De hecho, hay 150 empresas aquí en España, lo cual, bueno, pues podemos compartir con vosotros los datos que hemos sacado de esas 150 empresas. Y empresas entre 100 y 5.000 usuarios, o sea que es un rango medio hasta, bueno, pues algunas corporaciones ya de un tamaño importante, ¿no? Y bueno, pues el resumen de este estudio es que aunque el número de ataques quizás se mantenga más o menos estable, o sea, lo que sí que estamos viendo es que todavía hay un número importante de empresas que se están viendo afectadas por lo que se denomina un doble nivel de extorsión, ¿no? O sea, por un lado el robo de datos y la solicitud de una extorsión, el pago de un rescate por ese robo de datos, y por otro lado, pues por desplegar el cifrado de la información y un rescate por el cifrado de la información. Con respecto al año pasado, hemos visto que de estas 5.400 empresas, todavía un 37%, el año pasado fue un 51%, se han visto afectados por este ransomware y han visto sus sistemas cifrados. Vamos, de hecho, del 37% de las empresas afectadas de alguna manera, un 54% han llegado a cifrar la información. Bueno, yo creo que hay un dato positivo y es que, ya digo, que de ese 51, que fue el año pasado, un 37, es que las herramientas de ransomware están parando estos ataques mucho más de lo que lo paraban el año pasado y que hay más empresas que están adoptando estas tecnologías para combatir el ransomware, ¿no? Pero todavía hay muchas que se están viendo afectadas. O sea, Ricardo, que más o menos se mantiene en la línea, ¿no?, de ese histórico, ¿no?, que habéis registrado en Sophos desde hace años. Sin embargo, te llama la atención, lo has comentado, que están aprovechando la debilidad de una empresa atacada para extorsionarle más. Es decir, están viendo muchos más puntos débiles para sacarle mucho más dinero. Lo que decías, ¿no?, el doble nivel de extorsión. ¿Se va sumando? Antes había solo un nivel, o ¿qué es lo que ha ocurrido para que se produzca, digamos, este salto cualitativo? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. O sea, una, que el cifrar la información lleva tiempo. Quiero decir que es un proceso físico y que, por lo tanto, requiere más tiempo para llevar a cabo el cifrado de la información, ¿no? Mientras que el robar datos es más puntual y es más rápido al hacer esa extracción de datos y, por lo tanto, bueno, pues robamos la información, ya tenemos algo con lo que chantajear a la empresa. Y luego, si además somos capaces de cifrar la información, pues tenemos dos motivos por los cuales poder chantajear a la empresa y pedir un rescate, que lo que sí que estamos viendo es que el coste de los rescates está subiendo y, por otro lado, lo que también estamos viendo es que el coste de recuperación de los sistemas una vez sufrido un ciberataque es mucho mayor. De hecho, en estos momentos y de media, estamos viendo que a nivel mundial el coste de recuperarnos ante un ataque de ransomware de estas características ha subido hasta 1,85 millones de dólares. O sea, se ha multiplicado por 2 con respecto al año pasado, con lo cual estamos viendo que estos ataques son más devastadores y luego, bueno, pues que las empresas todavía no están preparadas para poner en marcha un plan de recuperación en el caso de ser atacadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el impacto que
estamos viendo. Esto que apunta Ricardo es interesantísimo, sobre todo que entiendan las empresas que pueden no pedirte un rescate. Y digo, menos mal, no me han pedido un rescate, pero es que, ojo, el coste de recuperar de nuevo tu actividad es como si estuvieses pagando básicamente un rescate, ¿no? Es decir, que sí o sí esto tiene un coste. El no tener seguridad tiene un coste para tu empresa. Sí, de hecho, una de las cosas que también hemos visto es que de las empresas que pagaron el rescate, tan solo recuperaron un 65% de media, un 65% los datos a pesar de haber pagado el rescate. Y que de hecho, en la mayoría de los casos, en un 96%, las empresas fueron capaces de recuperar sus sistemas. Y no por el pago de los rescates, sino mediante diferentes técnicas para poder recuperar. Por supuesto, siendo el backup una de ellas, bueno, pues en el caso de que esas empresas tuvieran un buen sistema de backup y que no se viera afectado por los ciberdelincuentes, que lógicamente es una de las áreas a las que primero van para cifrar los sistemas de backup y así poner más difícil esa recuperación a las empresas, ¿no? Mónica. Hola, buenas tardes. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Yo creo que este informe es interesantísimo, todos los datos que arroja y de lectura obligada para las empresas, sobre todo que vean, ¿verdad, Ricardo?, que también les puede pasar a ellas, que todavía hay muchas que tienen todavía esa sensación de que, bueno, yo todavía estoy aquí, no me va a pasar nada, pero las cosas pasan. Y una cosa muy interesante que además nos contaste el otro día también a la prensa es que vuestros analistas estaban observando que cada vez era más difícil aplicar las claves porque había muchas ciberchapuzas. ¿Qué está pasando en ese sentido, Ricardo? Porque además no es algo bueno para el cibercrimen, ¿no? Que no olvidemos que es un negocio. Bueno, vamos a ver, o sea, estamos viendo, sobre todo desde Sophos Labs, que hay gran multitud de grupos de ciberdelincuentes. Algunos, bueno, pues presumen de ser muy profesionales y hay otros que, bueno, pues lo que utilizan son herramientas que están a su disposición o que subcontratan a otros grupos y, bueno, pues a la hora de aplicar estas herramientas no son tan metódicos o no son tan cuidadosos, ¿no? Y, bueno, pues de hecho hemos publicado algún artículo recientemente en nuestro blog de Sophos, en el cual, bueno, pues algún grupo de estos cibercriminales estamos viendo que efectivamente que están haciendo chapuzas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues llevan a cabo el cifrado de la información, solicitan el rescate, algunas empresas pagan los rescates, cosa que siempre desde Sophos recomendamos no hacer, y bueno, pues pagan los rescates y luego se lleva la gran sorpresa de que las claves que les han suministrado pues no les permiten recuperar todo o ni siquiera parte de la información que se ha visto cifrada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a ver, no voy a decir que se compruebe la fiabilidad o profesionalidad de los grupos cibercriminales, pero desde luego hay algunos por ahí que ni siquiera son capaces de cifrar bien los sistemas o por lo menos aplicar las claves correctas, ¿no? Hola, Ricardo. Oye, buenas tardes y gracias por acompañarnos otra vez. ¿Qué tal, Pablo? Quería aprovechar que me has dado un dato que me ha llamado poderosamente la atención, que es ese 1,85 millones de dólares de media de coste de recuperación total de un ataque de ransomware. ¿Qué medidas recomendáis desde Sophos que tomen las compañías antes de sufrir estos daños y teniendo en cuenta que ese impacto de 1,85 yo creo que da un presupuesto bastante amplio a la hora de implementar medidas que prevengan este tipo de ataques? Bueno, vamos a ver, o sea, desde el punto de vista de recomendaciones, y eso quizás es irnos ya al resumen del estudio, ¿no? Y lógicamente pues hay un resumen y el primero es el asumir, y ya lo ha comentado antes Mónica, yo creo que tú también lo has comentado, ¿no? Y es el asumir que si todavía no has sido atacado, que lo serás, o sea, es cuestión de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues el tomar las medidas para poderte proteger. ¿Cómo? Bueno, pues por supuesto llevar a cabo una protección por capas, el desplegar sistemas de protección avanzada ante el ransomware o todas las amenazas avanzadas que están produciendo, implementar sistemas de detección y respuesta también avanzados. Para aquellas empresas que no puedan disponer de recursos de threat hunting, pues contratar los servicios
de empresas especializadas que lleven a cabo ese threat hunting y además que lleven a cabo la monitorización 24/7, porque no os sorprenderéis, y ya también me imagino que lo habéis comentado, que los ataques normalmente pues son un viernes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, un sábado a las 3 de la mañana, cuando el 99,9% de las empresas pues no tienen un analista monitorizando los sistemas y viendo qué es lo que está pasando, con lo cual la capacidad de reacción es bastante baja. Otra de las recomendaciones, por supuesto, es el tener un sistema de backup adecuado. Y bueno, yo me he pasado casi toda mi vida, antes de entrar en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo del data management, vendiendo sistemas de protección de datos, y antaño vendíamos los robots de cintas y hacíamos backup off-site. Pues es una recomendación estupenda volver a hacer, porque claro, el hacer backup a disco y mantenerlo online, si esos discos están accesibles a los ciberdelincuentes, pues al final los van a cifrar exactamente igual que los sistemas de producción, ¿no? Otra de las recomendaciones que hacemos es la de no pagar el rescate, porque de hecho estamos viendo, como decíamos antes, que los que pagan el rescate, primero, no son capaces de recuperar toda la información, y segundo, el coste de recuperación, si añades el coste de recuperación normal, el coste del rescate, pues en total sube con respecto a los que no lo pagan. Como he dicho antes, el utilizar personas que monitoricen esos sistemas 24/7 y tener un plan de recuperación ante una incidencia de estas características. Aquellas empresas que no tenían el plan de recuperación, el coste se ha visto incrementado en al menos 2 veces con respecto a los que sí que tenían un plan de recuperación ante un ataque de malware. Eso sí llegaron a abrir después del ataque, ¿verdad, Ricardo? Oye, bueno, ¿qué sectores son los que se han visto más afectados? Y ahora si quieres, después de hablar de sectores, porque hemos visto, ¿no?, en las noticias, parece que las aerolíneas y el sector salud, madre mía, no sé cómo lo tienen. Y luego, por supuesto, el sector público, ¿no?, que aquí no hay ayuntamiento que se precie o institución vinculada a algún ayuntamiento que haya recibido un ataque o un susto. Pero por sectores, ¿qué es lo que habéis visto con el resultado de la encuesta? Bueno, si quieres, antes de hablar de sectores, te diría un poco por países, porque curiosamente habéis mencionado Air India, sí, y por desgracia para los indios, que no solamente el COVID les está afectando muchísimo, en este informe vemos que en el caso de la India ha sido el país que más se ha visto afectado por ataques de ransomware y que sus empresas han visto más afectadas. De hecho, si a nivel, como he comentado antes, a nivel mundial la media estaba en un 37%, en la India está en un 68%. O sea que, como veis, se afecta mucho más el ransomware a las empresas en la India que a la media en todo el mundo. Y en el caso de España está en un 44%, o sea que está por encima de la media a nivel mundial. Si vamos por sectores, curiosamente, en contra de lo que pudiéramos pensar, el sector del retail es el primero y más afectado. El segundo es el sector de la educación, y además un sector tremendamente sensible. El tercero sería el de las empresas que ofrecen servicios profesionales, y el cuarto sería el de las entidades de administración pública, sobre todo locales. Las municipales, ¿verdad? Sí, es lo las que municipales. ¿no? Sí. Sí. Y de hecho, bueno, pues uno de los motivos es porque tienen menos presupuesto para poderse defender, ¿no? Sin embargo, el sector de la sanidad está por debajo de la media, o sea, de hecho está en un 34% cuando decíamos que la media está en un 37%. Sin embargo, bueno, pues quizás sean más sonados los ataques al sector de la sanidad. Habéis mencionado estos 16 hospitales en Estados Unidos, pero bueno, la semana pasada supimos del servicio de salud en Irlanda, que bueno, pues ha sido fuertemente afectado, exactamente igual, ¿no? Y bueno, pues sabemos de ataques, que sigue habiendo ataques al sector sanitario aquí en España, sigue habiendo ataques, y ataques muy profesionales y muy serios, digamos, desde el punto de vista de la posible incidencia que pueda haber, ¿no? Oye, Ricardo, ya lo has mencionado en este informe de más de 5.000 empresas en todo el mundo. Hay más de un centenar que son de España. ¿Podemos hacer una radiografía de lo que habéis visto en esas encuestas? ¿Podemos estar
relativamente tranquilos, tenemos mucho camino por hacer. ¿Cuáles son un poco esas características que definirían a la empresa española frente al ransomware? Bueno, como comentaba antes, estamos un poquito peor que a nivel mundial. O sea, no estamos muy lejos de la media. Como comentaba antes, en España es un 44% frente a un 37% a nivel mundial. Bueno, o sea, digamos que no estamos demasiado lejos. En el caso de España, el coste medio del rescate aparentemente es un poco más bajo. A nivel mundial, el coste medio está en $170.000, mientras que en España está en $103.000. O sea, como veis, también los costes que se están produciendo están subiendo con respecto al año pasado. ¿Y qué más cosas? Bueno, por ejemplo, lo que sí que vemos es que en España un 21% de las empresas que vieron sus sistemas cifrados reconocen haber pagado el rescate, mientras que a nivel mundial fue un 32%. Este también es un dato interesante, porque lo que sí que estamos viendo es que son más empresas las que están pagando los rescates. O sea, ha subido el número de empresas que han pagado el rescate con respecto al año pasado. Y bueno, pues entendemos que es porque no tenían mecanismos para recuperarse o mecanismos efectivos y al final, bueno, pues han visto la necesidad de pagar. En otros casos, y bueno, pues cada vez es algo más complicado, algunas compañías que acudían a compañías de seguros que tenían ciberriesgos y que a través de estas compañías pues pagaban los rescates, ¿no? Bueno, ya digo que esto cada vez está siendo más complicado porque bueno, incluso, por ejemplo, lo que se hablaba de DarkSide es que podía ser un grupo ubicado en Irán. Ellos salieron a desmentirlo y todo lo que se decía es que si pagabas un rescate en Irán, pues no solamente pagabas el rescate, sino que se convertía en un delito porque estabas además financiando grupos terroristas en un país vetado, ¿no? Bueno, por eso la propia organización DarkSide enseguida salió para desmentir y decir que ellos no estaban basados en Irán y que eran éticamente correctos. Bueno, alguien que pide un rescate después de tirar un oleoducto en Estados Unidos, no sé si se puede describir como muy ético, pero bueno. Hay cierto componente de esquizofrenia romántica que un día vamos a analizar profusamente en otro programa. Pero lo que sí que vamos a hacer en otro programa, y a ese te invitaremos encantado, Ricardo, es hacer una comparativa para que las empresas vean lo que les costaría un rescate, lo que les costaría una ciberpóliza que cubriese un rescate, si es que se lo cubre, o lo que costaría contratar los servicios profesionales de una empresa de ciberseguridad que les monitorizase, les ayudase, les acompañase a recuperar. Les ponemos las cifras sobre la mesa y luego ya que ellos decidan a quién se lo quieren pagar. ¿Te parece? Sí. Pues eso hacemos. Ricardo Matés, director general de Sophos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Enhorabuena. Un año más por ese estado del ransomware 2021. Hablaremos antes de que llegue, por supuesto, el próximo informe porque estaremos muy pendientes de las actualizaciones. De nuevo, gracias. Hasta muy pronto, Ricardo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Capital Radio celebra un webinar sobre biodiversidad agraria el 26 de mayo a las 5 de la tarde. Una jornada sobre la nueva estrategia europea de biodiversidad con una perspectiva económica, social y medioambiental. Con la participación de Javier Alejandre, representante de la Unión de Pequeños Agricultores, Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, y Luis Miranda, representante de Singenta. Una sesión conducida por Juan Quintana, director de La Trilla. Para inscribirte tan solo tienes que enviar un mail a eventos@capitalradio.es
info@capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, pues ya está con nosotros en este programa un invitado apreciado, por supuesto, por los aquí presentes y también por los oyentes. Román Ramírez es uno de los referentes en ciberseguridad en nuestro país, es uno de los cofundadores de la RootedCon y es escritor. Y hoy ha venido a hablar de su libro. Se ríe Pablo, Román. Es que, Román, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos. Un placer escucharte. Oye, estabas escuchando a Ricardo Matés, seguro, no sé si has tenido tiempo de escuchar todo. ¿Qué tal, qué te parece un poco los datos que daba? Muy acertados y muy claros, además. Yo creo que este tema hay que tratarlo de una manera muy cruda y muy aséptica para que la sociedad civil entienda lo que está pasando de verdad, porque desde las instituciones, pues lógicamente los mensajes que se dan son muy conservadores, ¿no? Y yo creo que la tendencia es a empeorar, la verdad. Creo que tiene muy mala pinta todo lo que vemos. Oye, de todas formas, un día, como no sé si me escuchabas también, le decía a Ricardo, un día vamos a hacer un programa sobre el componente ético con más o menos confusión mental que puede tener la cibercriminalidad, ¿verdad? Porque es curioso como unos atacan y dicen, no, atacamos a estos, pero no atacamos a las instituciones de salud. Nosotros atacamos a estos, pero no financiamos a Irán. Es decir, hay como una especie de dualidad un poco esquizofrénica que estaría bien analizar en un programa, ¿eh? A mí me parece una idea muy buena, ¿eh? Vamos, personalmente creo que no tienen ninguna ética. Todo eso es maquillaje corporativo para mejorar imagen de cara al potencial público. Pero bueno. Bueno, lo haremos. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de tu libro, porque decíamos Mónica y yo, le decíamos a Pablo, dice, pero seguro que podemos leerlo, gente como Mónica o como yo. Y nos dice Pablo que sí. Vamos a ver, Beginning Frida. A ver, Pablo, por favor, sitúanos un poco en el libro de Román. A ver. Bueno, a ver, pues os sitúo un poco. Frida es una de las herramientas que se suele utilizar bastante para analizar aplicaciones móviles Android. Román lo que le ha hecho es darle una vuelta más y que se vea que se puede utilizar en otros muchos más entornos. Y cuando digo analizar, pues tiene una de las componentes que quizás para mí más me gusta del mundo de seguridad y del mundo del hacking, que es lo que se conoce como hooking, que básicamente es engancharte a las funciones, ver a qué funciones se está llamando en el sistema e incluso hacer algo tan mágico como modificarlas. Es decir, que cambies el comportamiento de la aplicación sin haberla reprogramado, que es algo que a mí particularmente me llama muchísimo la atención y que es una de las cosas que más me gusta dentro de este mundo. Pero lo bueno, aunque Román diga que no, es que lo ha preparado, lo ha escrito de tal forma que se puede seguir de forma muy sencilla y que incluso Eduardo Castillo o Mónica Valle lo pueden leer y lo pueden seguir y pueden hacer los ejemplos e ir introduciendo en este mundo tan bonito como es el hooking. Oye, Román, ¿por qué crees que Frida tenía mucho más recorrido, tanto que no solo da para un libro, sino que crees que es bueno que la gente conozca, pues cuáles son esas herramientas que nos permiten ser pues más eficaces, más seguros, controlar un poco más? Yo te diría dos cosas. La primera, yo no soy buen ingeniero en verso, soy de hecho bastante malo. Entonces, una de las cosas que me ocurre es que cuando tengo que ponerme a hacer cosas y tengo que resolver problemas, me cuesta un esfuerzo atroz. ¿Por qué? Pues porque tengo que dedicar, pues a lo mejor el cuádruple de tiempo que una persona que sabe lo que hace le dedicaría. Entonces, una de las cosas maravillosas que me encontré con Frida es que me reduce muchísimo el tiempo a invertir para lograr ser eficaz. Y me enamoré ipso facto. Fue enredar un poco con la herramienta. La vi hace años y la miré así un poco en diagonal, no le presté mucha atención y tal, pero de repente un día tenía que resolver una cosa muy concreta y me puse a hacerlo. Y de repente me di cuenta, digo, hostia, es que es rapidísimo hacer cosas con Frida. Porque al final, sin que yo necesite estar muy en bajo nivel, sabiendo un poco lo que estás haciendo, te enganchas en lenguajes de más alto nivel, que son más simples. Y insisto, yo no soy buen ingeniero inverso, pero programar en Python, programar en JavaScript y entender cómo leer funciones, cómo funciona una función de Windows, pues sí que sé hacerlo. Y Frida te facilita todo eso muchísimo. Pero es que además, una cosa que vi que a mí me enamoró también es que puedes desplegarle un servidor de Frida a un ordenador remoto y trabajar con él en remoto. Con lo que no te quiero contar, vamos, todas las cosas que se me ocurren que Pablo
que ya se ha comprometido a colaborar en la segunda parte del libro. Vale, por cierto, que el libro, perdón, no lo he dicho, está prologado por el señor San Emeterio. Sí, señor. Pero es que una de las primeras personas con las que yo tuve contacto que se quería dedicar a cosas de hooking fue Pablo. De hecho, muchísimo antes de que existieran frameworks de hooking, Pablo, como proyecto de fin de máster, se hizo una librería que se llamaba WHF, el Windows Hooking Framework, que te permitía hookear todas las cosas del sistema como tú querías. O sea, Pablo es un visionario aquí donde lo ves, la verdad. Y pues la verdad es que Frida yo se lo recomiendo a todo el mundo que trabaja en seguridad. Sí que no creo que para gente que no es informática la curva de aprendizaje es dura, ¿eh? No creo ni que con un libro sencillo vayáis a hacerlo, pero oye, yo os animo, ¿eh? Oye, se puede empezar y si empezamos, hagámoslo por el libro de Román. Mónica. Claro que sí. A mí me daba esa impresión, es que Pablo nos tiene en muy alta estima. Román, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese libro y a Pablo también por ese prólogo. Hacéis un gran equipo. Me gustaría saber a quién va dirigido este libro, aunque nos acabas de contar un poquito. Y este análisis de comportamiento de software que nos contabas, ¿está pensado para utilizarlo durante el desarrollo de ese software o una vez que ya está todo programado? Pues la verdad es que es muy buena pregunta esta. Una parte de Frida se orienta al hooking, pero en realidad la herramienta es una herramienta de instrumentación. ¿Y para qué sirven las herramientas de instrumentación? Para que tú puedas coger un software y hacerle cosas, ¿vale? Y aunque hay muchos frameworks y herramientas de instrumentación, una premisa que tiene Frida a mí me encanta, que es prácticamente invisible para lo que esté pasando en ese software. Lógicamente, luego hay aplicaciones que buscan explícitamente Frida para saber que no las están interrumpiendo y tal, pero lo bueno es que en etapa de desarrollo, cuando estás probando binarios, tú también puedes instrumentarlos. Entonces, ya no es solamente que lo vayas a utilizar para hacking, cracking o lo quieras usar, pues, por ejemplo, para parar una aplicación de Android. Es que también sirve en etapa de desarrollo para que tú puedas ir metiendo diagnósticos, viendo cómo se comporta el ejecutable. Yo, de verdad, estoy enamoradísimo. Y el programador, Ole, Andre, es un tío, vamos, tiene un canal de Frida en Telegram. El tío es súper accesible, está todo el día contestando preguntas y además Frida es un proyecto que conecta muchísimo con otro proyecto español que se llama Radare 2, que yo os animaría a que invitéis a Sergi, a Pancake, a una entrevista a Capital Radio, porque os va a estallar la cabeza cuando oigáis hablar a Sergi. Vale, le tomamos nota. Alguna vez le hemos invitado por la Radare 2 Con, pero al final siempre está muy liado en esas fechas para incorporarse con nosotros, pero tenemos muchas ganas de que Sergi se incorpore y nos pueda contar también todas estas locuras que, dentro de lo que ya estás describiendo, para ti, ¿cuál sería una utilidad de las más, digamos, cercanas al público general que podría ofrecer Frida o un programador que hiciera algo en Frida? Pues mira, por principio, imagínate que tienes que analizar el comportamiento de un malware o una aplicación maliciosa o una aplicación que has encontrado y parece rara, ¿no? Pues con Frida la gran ventaja es que la puedes instrumentar sin alterarla y sin necesidad de tener que correrla en un entorno de debugging, como harías, pues, por ejemplo, pues metiéndola en una sandbox anti-malware y cosas por el estilo. Tú arrancarías tu proceso de Frida y si tienes unos permisos que tienes que tener en el sistema operativo, que normalmente en casi todos los sistemas operativos los tienes, te podrías ir metiendo dentro de lo que hace esa aplicación. Por ejemplo, os cuento ideas que tengo para el segundo libro. Pues me he hecho una librería de cifrado que lo que hace es cifrar los mensajes de Telegram sobre mensajes de Telegram. Entonces yo utilizo el cliente de Telegram normal y corriente en el teléfono, pero en realidad lo tengo enganchado con Frida. Entonces, antes de que yo mande el mensaje de Telegram, lo cifra con una clave precompartida y luego lo manda por encima del propio Telegram. O sea, yo no me he hecho un cliente de Telegram ni me he reprogramado nada. Simplemente con una máquina virtual que tengo, donde tengo corriendo un teléfono Android, tengo Telegram instalado y lo que he hecho es con Frida hookear, enganchar las funciones de enviar y recibir y antes de que Telegram envíe, yo lo retoco cifrando el contenido. Y en el otro extremo, el otro teléfono tiene Frida para descifrar, sin tener que alterar la aplicación, sin tener que hacer nada muy serio en el terminal. Entonces, esa es una función maravillosa, accesible para casi todo el mundo que sepa programar un poco. O sea, a mí me gusta Frida porque democratiza el hooking, la instrumentación y el debugging y la lleva a que cualquier programador o cualquier persona que tenga una necesidad lo pueda usar, porque es que si no, cuando te tienes que meter muy a bajo nivel, o tienes esas habilidades desarrolladas o el esfuerzo es muy duro. Y a mí
Yo estoy mayorcito ya y gastar mucho esfuerzo en cosas complicadas a veces no me compensa. Oye, Román, muchos, después de escucharte con este ejemplo, que yo creo que ha sido absolutamente clarificador, podrían pensar, oye, ¿hasta qué punto es necesario que cifremos los mensajes de Telegram, tanto en la salida como en la entrada? Dice, es que ¿en qué mundo estamos que es necesario cifrar todo? Y que, bueno, que luego se desarrollan herramientas para ello. Quizás nos están escuchando y como yo digo, madre mía, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿O a qué nivel están los que saben de esto y qué no sabemos la gran mayoría? O sea, ¿no nos lo cuentan porque no lo entendemos o por no asustarnos? Yo creo que este tema es el último punto que has comentado, Eduardo. La gente prefiere no tratar estos temas muy abiertamente porque generas cierto nivel de pánico en la población. Y hay que poner en una balanza el beneficio de que la humanidad se digitalice frente al perjuicio de una serie de amenazas concretas que puede haber por ahí. Yo hago siempre esta reflexión. En el momento en que estoy utilizando una aplicación de otro, una red de otro y sistemas de otro, me está monitorizando seguro. O sea, y lo doy por sentado. Incluso toda esta gente que defiende Signal, yo asumo que Signal me está vigilando como lo hace WhatsApp, como lo hace Telegram y como hace cualquier aplicación. O sea, de la única aplicación de la que me fiaría es la mía, conectándome en mis servidores con la gente de confianza que yo conozco. Y aún así siempre puedes tener un insider, un infiltrado. Entonces, sí. Es un tema de umbrales, de cuánto de confidencialidad necesitas en tu vida. Pablo. Es que además me ha recordado mucho. El otro día tenía clase con unos alumnos y les recordaba el caso de Sabu, de cómo a LookCheck les fue llevando hacia otro servidor a sus compañeros. Lo digo por si les quieres contar un poco a los oyentes, sí, que vean esa situación y cómo, pues, oye, a pesar de Signal y a pesar de todas estas cosas, es que incluso yo creo que la monitorización ya no solo no les importa qué es lo que digas, sino con quién te comunicas, porque te quieren usar para venderte cosas, que es lo que muchas veces no sé si la gente es consciente de que somos una ventanilla para comprar. Bueno, y que al final nunca sabes quién se puede convertir en un activo, una persona de interés dentro de 15 años. Lo que pasó con Lulzsec era un grupo de hackers bastante activo y a Sabu, como comenta Pablo, lo cazó el FBI y le dieron dos opciones. Mira, chaval, te pegas 65 años en la cárcel o colaboras con nosotros. Y entonces, ¿qué hizo? Con las relaciones de confianza que ya tenía con todo su grupo, como dice Pablo, los fue derivando a otro sitio donde estaban perfectamente monitorizados. Vale, entonces es que no te puedes fiar de nadie. Esto, el profesor Pastor, que era una eminencia criptográfica en España, siempre lo decía: secreto de 1, secreto seguro. Secreto de 2, encomiéndate a Dios. Secreto de 3, ya no lo es. O sea, yo me descojonaba en clase con el profesor Pastor, bueno, me parece es un pensamiento muy importante, ¿eh? Entonces el tema es, también tenéis que pensar que a lo mejor yo no necesito descifrar vuestro tráfico hoy. Lo puedo estar capturando masivamente y almacenándolo y dentro de 10 años a lo mejor ya lo puedo descifrar, porque he conseguido las claves por otro lado y a lo mejor yo mañana soy presidente del gobierno y todo el tráfico cifrado de mi pasado vuelve contra mí. Entonces, el problema es que todos pensamos que nadie tiene interés por atacarnos o que somos insignificantes. Y creo que cualquier persona del planeta es una persona de interés en algún momento. Eso que acabas de decir, Román, es interesantísimo. Es decir, el dato de hoy es válido para sacar negocio a través de las ciberdelincuencia hoy, pero también lo va a ser para mañana. Es decir, el dato de hoy tenemos que pensar en que no es solo para hoy, sino para mañana y para pasado mañana, ¿no? Eso es. De hecho, todas estas mafias del ransomware que te roban los datos y luego te prometen que los han borrado y tal, bueno, pues veremos. Pero ahí imaginaos que te roban todo tu buzón de mensajes cifrados con PGP. Y a lo mejor hoy no han conseguido tu clave privada para descifrarlos, pero dentro de 15 años, ¿quién dice que no? O el quantum computing entra agresivamente y ya esa clave la descifras. O sea, hay que pensar, el estado mental correcto, en mi opinión, es que te están grabando todo absolutamente, y operar pensando que todo está siendo registrado. Y cuando tengas que hacer algo que para ti de verdad sea secreto, pues analiza bien cuál es tu OPSEC, ¿no? Tu Operational Security. O sea, ¿qué tienes que hacer para hacerlo y que sea secreto? Bueno, pues madre mía, la de cosas que están por venir, la de cosas que hay que aprender. Y una de ellas pues puede ser la que nos propone nuestro amigo Román Ramírez a propósito de su reciente publicación Beginning Frida. Comenzando con Frida. A quien se atreva
digo, de la parte de Mónica y mía, ahí está. A la otra parte de los oyentes que saben mucho de esto, está a vuestra disposición. Lo tenéis ahora mismo en versión digital, en versión de tapa blanda y en versión de tapa dura. Coordenadas, ¿quién te lo ha editado? Vamos a dar las claves, Román. Lo he autoeditado yo con Kindle Direct Publishing, con Amazon. Es que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Era un tema que quería hacer. Por un lado, el aprendizaje de la herramienta y por otro, oye, voy a hacer un libro y lo voy a montar yo en Amazon a ver qué tal queda. Pues es maravilloso, ¿eh? Estupendamente. Entrad, por favor, y buscad esa referencia. Y si no, buscadla en este programa, que siempre estará a vuestra disposición. Román Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto verte, que hacía un montón que no sabíamos. Pues sí. Sí sabíamos de ti, pero no nos veíamos. Así que sea pronto cuando vuelvas, ¿vale? Muchísimas gracias, Eduardo, Mónica y Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Y Pablo, Moni, nosotros nos despedimos. Oye, interesantísimo programa hoy, ¿eh? Nos hemos, creo que con Ricardo, como con Marisol, como ahora con Román, hemos hecho una radiografía del estado actual de la ciberseguridad, ¿verdad? Así en una hora, ¿verdad? La verdad que sí. No sé, me ha parecido... Sí, con muchos temas interesantes y muchas claves. Y Román, sin duda, una guinda perfecta, diciendo, bueno, pues lo que todo el mundo debería llevar por bandera, ¿no? Hay que ser conscientes de que nadie es insignificante en Internet, ni fuera de él, por supuesto. Estoy mañana puede ser muy importante. Ostras, que sí, puede ser importante. Pablo Sanemeterio, Mónica Bayo. Pablo, de verdad, enhorabuena igualmente por ese programa. Enhorabuena, Román. Mira, es un escrito el prólogo. Este programa. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, Edu. Hasta luego. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos con el After Work a las 19 horas, como siempre, para hablar pues, de lo que nos gusta, de economía, de la vida, de lo que sucede, de lo que está por suceder. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo. Hasta mañana. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea. Obviamente tratan de presionar y gastan muchísimo dinero en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies, pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Despierta la economía. ¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.